Muy buenas noches a todos, queridos colegas. Celebro y agradezco mucho la posibilidad de tener esta conversación. Si me dan alguna señal de que la transmisión les llega, les voy a agradecer. Cuando digo colegas, creo que tiene una importancia renovada por aquello de que fuésemos los habitantes de un mismo lazo. Y creo que en foros como este, cuya naturaleza es relativamente nueva, pues esa mm, existencia del lazo, el afianzamiento de ese lazo tiene una particular importancia y se nota. Muchas gracias por los mensajes. Me parece un foro importante, es un foro que cruza geografías, países, desde luego, horarios, grupos y subgrupos psicoanalíticos y se pues distiende de manera franca a lo largo y ancho de la lengua. Entonces, pues celebro y agradezco la creación de este foro, la posibilidad de conversar con ustedes. Muchas gracias Jesús Ramírez, Arturo Rogerio, que tan pacientemente nos conduce por el intríngulis técnico, como también Alejandro Rodríguez Fuentes, director de Yoica, y a toda la comunidad de Yoica y evidentemente a la comunidad psicoanalítica más amplia. Quiero comentarles que más que una conferencia, me parece que lo que yo les voy a compartir tiene el carácter de un testimonio. Eh, Hace apenas unos días escuchaba a nuestra colega Mercedes Minichelli, eh, quien al paso durante otra reunión por una vía parecida, digital a esta, destacaba la enorme importancia de persistir en este tipo de foros e intercambios, dado que quienes participamos en ellos tenemos la posibilidad y probablemente la responsabilidad de generar nuevos dispositivos. Entonces, justamente el testimonio que yo les voy a compartir es el testimonio de la formación, la maduración y la teorización, la conceptualización más bien de un dispositivo que tuvo pues un surgimiento por muchos motivos hace 20 años eh, y que en realidad comenzó de manera, digamos, conceptualmente hablando con diversos elementos, pero que se arraigó en un seminario al que asistía yo por aquellos primeros años del siglo XXI, entre el 2001 y el 2003, con nuestro colega el psicoanalista Néstor Braunstein, quien había hecho a lo largo de su obra anterior uso de los 4 discursos a los que me voy a referir, los 4 discursos de Lacan, en diversas formulaciones y desarrollos anteriores, y por diversos motivos empecé a preguntarme por la posibilidad de que no fueran 4, sino que fueran más discursos, dado que era posible desplegar esa combinatoria de las 4 letras y de los 4 lugares que, como ustedes saben, componen los 4 discursos. Y esto tenía que ver con algunas preguntas que me hacía yo en aquel momento, que tenía que ver con la relación entre la desconstrucción derridiana y el psicoanálisis tal como se lo puede concebir según la enseñanza de Lacan. Y la pregunta se puede plantear llanamente en los siguientes términos. ¿A cuál de los 4 discursos corresponde la desconstrucción? Esta es una pregunta, la misma y otra que se planteó Lacan mismo, cuando evidentemente
pues se planteaba la interrogante acerca de el capitalismo, digamos, a cuál de los cuatro discursos pertenece o cuál de los cuatro discursos figura el capitalismo. Entonces, cuando fui un poco, pues regando, como riega uno las fichas del dominó en una mesa, estos 24 discursos, empecé a notar algunas cosas que llamaban particularmente mi atención. Tenía yo presente la mención del propio Derrida en un texto llamado Freud y la escena de la escritura, de que, de que la desconstrucción podía describirse como un psicoanálisis de la filosofía. Entonces, podría uno especular que, por lo tanto, la desconstrucción estaba ligada con el discurso del analista y sin duda estaba siempre claro que tenía una relación fundamental. El propio Derrida refiere más veces a Freud que al propio Heidegger y se lo considera filosóficamente, digamos, un filósofo heideggeriano. Entonces, la ventaja de ir desplegando estos 24 discursos es que daban lugar a un montón de matices. Y después de muchos años de estar trabajando con ellos y sobre ellos de distintas formas, estoy efectivamente persuadido de que así es. Por ejemplo, si uno mira la formulación, una desconstrucción, la desconstrucción como un psicoanálisis de la filosofía, en realidad advierte de inmediato que, por lo tanto, no es un psicoanálisis que implique al sujeto o no de una manera directa y de entrada, tal como sucede en el discurso del analista, sino que en todo caso se trataría de algo más parecido a la interpelación, así como pequeño a se dirige al sujeto en el discurso del analista, la interpelación de lo que en el lenguaje de los cuatro discursos buenamente puede describirse como el saber. Y entonces fui, digamos, investigando estos matices. En ese momento me concernía también vivamente el trabajo con la fotografía realizada por ciegos. Y de nuevo me preguntaba yo, bueno, ¿a cuál de los cuatro discursos pertenece la fotografía de ciegos? Dado que a partir suyo el ciego fotógrafo interpela el aparato general de la producción de imágenes y la producción visual, porque fotografía desde su supuesto exterior, su ceguera. Y entonces de ese modo fue que me fui, digamos, internando por sus meandros. Néstor Brownstein, por su lado, se enganchó un poco con esta discusión, publicó algunos artículos al respecto. Hay algún artículo en donde refiere, digamos, a esta investigación en curso que hacía yo en aquel entonces, pero a la postre lo que terminó escribiendo fue un libro llamado El inconsciente, la técnica y el discurso capitalista, que es un libro interesante, me parece importante en nuestros tiempos y creo que merece una relectura o una lectura en estas condiciones pandémicas nuestras, dada la creciente intensificación de la vida digital, eh, algo que tiene pues un lugar central, ¿no? en su reflexión. Entonces, si Brownstein siguió, digamos, esa secuencia de los textos que condujo finalmente a la escritura de ese libro, yo en cambio en los últimos 20 años, como muchos de ustedes sabrán, pues me he dedicado a desplegar un instituto que se llama 17 Instituto de Estudios Críticos,
Y este es, digamos, el trabajo de campo, como quisiera describirlo, al que me he dedicado en función de esta referencia a los discursos. Y enseguida me alegra mucho estar en posibilidades de dialogar con los colegas de tantos sitios, de tantas miradas, además distintas, para dar cuenta de este trabajo de campo que está firmemente arraigado en una de sus descripciones más robustas, al menos para mí mismo, en esta elaboración en torno a los discursos. Hay que notar, y esto es algo a lo que volveré al término de mi argumento, que Brownstein se vio originalmente, digamos, tentado por la apertura de este compás de los 24 discursos, más allá de los 4, y finalmente decidió prescindir de esa amplificación, de esa multiplicación, y en el libro que cierra, digamos, esta secuencia suya argumental, eh, pues decide permanecer firmemente en el coto de estos 4 originales discursos, lo cual le ahorra sin duda muchas discusiones, enfrentó discusiones bastante, digamos, acaloradas al hablar públicamente de estos 24 discursos, porque evidentemente se trata de una especie de gran gesto no ortodoxo, eh, y sin embargo tendría, como voy a destacar, una diferencia central con respecto a su libro, porque él termina ese libro hablando del discurso de los mercados y describiendo el discurso de los mercados, es decir, todo lo que representa el capitalismo contemporáneo en su fase neoliberal, con esa caracterización de un amo sin rostro, que se perfila en los términos de la sociedad de control, tal como la describe Gilles Deleuze. Mm, Él piensa que es posible figurar ese engendro, con ese gigantesco y monumental engendro, con el discurso del analista, nada más que, claro, leído o puesto en acto de manera muy contrastante, establece una especie de gran oposición entre el discurso de los mercados y el discurso del analista, que sin embargo tienen la misma extraña y en algún sentido especular estructura. Yo pienso que eso es tácticamente enormemente arriesgado y francamente un error en términos conceptuales, y me referiré brevemente a por qué y cuál sería la alternativa. Entonces, pues el Instituto 17, si debo en este punto proveer una descripción somera y una definición para que ustedes entiendan qué es lo que hace aquí la referencia al instituto, y quiero insistir en que no está aquí como una adscripción institucional, digamos, en el sentido común y corriente. 17 Instituto de Estudios Críticos es la puesta a prueba en campo de un par de discursos que no casualmente he denominado los discursos de la desconstrucción. Explicaré por qué son dos, para hablar de un más de uno. Y por lo tanto, lo que para mí ha sido la pasión del instituto ha sido la puesta a prueba de un lazo social, de una socialidad que para efectos públicos ordinarios puedo perfectamente llamar crítica, pero que más precisamente en términos técnicos es una discursividad desconstructiva, que sin ser propiamente psicoanalítica sería indudablemente de raigambre freudiana.
Y esto es, me parece, un punto que se puede destacar, es algo que se destaca en el canon de los debates que, como ustedes saben, se han producido históricamente entre derridianos y lacanianos. A mí la mayor parte de las veces esos debates me parecen espúreos, aunque estoy, digamos, no muy acompañado en esa opinión. Entonces, estaría hablando de un campo de raigambre freudiana sin que sea todo el psicoanalítico. Es decir, estoy reservando la idea del discurso del analista a ese lazo del discurso del analista muy particularmente, y mi propuesta es que sin ser, por cierto, el único lazo que forma parte de ese ámbito freudiano, de ese territorio freudiano, la desconstrucción sin ser psicoanálisis sería otra vertiente del freudismo. Y muy llanamente me he dedicado a llevar adelante la experiencia que podría caracterizar de inmediato como la experiencia imposible de echar a andar este lazo, atendiendo a la famosa pues noción ya desde Freud de que gobernar es imposible, educar es imposible. Podríamos decir que en ese mismo vocabulario clásicamente freudiano, ser mujer es también imposible. Y la práctica de un lazo freudiano de estas mismas características, desde luego que es una práctica imposible, pero me parece que al mismo tiempo resulta necesaria, particularmente dada la naturaleza contemporánea de lo que está pasando en la esfera pública y pues de los vientos que soplan, que todos sabemos son cosa seria y cosa inquietante por muchísimos motivos. Entonces, si termino esta especie de prefiguración de mi desarrollo, diría que pues en el fondo es un testimonio y es también una invitación, es una convocatoria a que ustedes como colegas consideren la posibilidad de prácticas de campo, de raigambre freudiana al menos, también psicoanalítica, por un montón de motivos que atañen a el malestar contemporáneo, los malestares contemporáneos en el lazo social, eh, de un modo que no sustituyen, desde luego, en modo alguno, lo que llamamos la práctica del psicoanálisis como tal, pero sí, digamos, despliegan en extensión algunas de sus características fundamentales, y sabemos que la cuestión social, el horizonte social es históricamente una especie de gran asignatura pendiente para el psicoanálisis. Y entonces el testimonio que les doy es, si quieren ustedes, de un caso del cual habría que hablar en mucho más detalle, pero en el tiempo que me alcance aquí hoy, y muy agradecido por ello, voy a tratar de explicar cómo es ese lazo, cuáles son sus características y cómo se relaciona y se compara con otros lazos, muchos de los cuales serán más conocidos por ustedes y otros que serán también quizá nuevos en algún caso. Entonces, bueno, gracias a la amabilidad de Arturo Rogerio, tienen ustedes compartida una presentación PowerPoint eh, que con mucho gusto les extiendo para seguir los diagramas y los apuntes que me permitirán tener un asiento para mi argumentación. Entonces vamos a la primera lámina. Las he numerado para que no nos perdamos en el ciberespacio. Es la lámina 1, que tiene como título 4 discursos de Jacques Lacan. Están los años, digamos, en que los formula en su seminario El Reverso
del psicoanálisis, el número 17, y pues tienen ustedes ahí una representación, bueno, una de las más maduras. Me refiero a los elementos que incorpora, las distintas marcas, los vectores y demás. Y la anticipación de que lo que está ahí en juego es pues la articulación de 4 posiciones en una especie de estructura narrativa, así se la puede concebir, que digamos concatena eh, un agente que se dirige a un otro en función de una verdad y con el efecto de una producción. En este punto, simplemente querría yo, y espero que algún contacto hayan tenido ustedes previamente con estos discursos, no los voy a poder explicar en detalle como si los estuviéramos explicando por primera vez, pero espero que aun si no están familiarizados con ellos puedan derivar pues una utilidad de mi descripción. Si vamos a la segunda pantalla, verán que estoy incluyendo prácticamente los mismos elementos, pero de una manera simplificada. Y esto tiene importancia, van a ver por qué. La gran aportación de los 4 discursos como doctrina es la idea de que el psicoanálisis no es una práctica, digamos, de orden psicológico, así en términos generales, o metapsicológica, si queremos ser más refinados. No se trataría ni siquiera solo de un método, sino de una discursividad y por lo tanto, en términos de lo que plantea Lacan en ese momento, de un lazo social, es decir, es una forma de socialidad, lo cual me parece una premisa y digamos, una proposición de una extraordinaria potencia, porque efectivamente permite, digamos, mirar allende la comprensión, digamos, constrictiva, limitada digamos, del gabinete psicoanalítico como la sede de una práctica, como decimos con algún descuido, clínica, simplemente. Es decir, si el psicoanálisis es una socialidad comparativa, comparable, perdón, con la religión y la política, signadas por el discurso del amo, por la ciencia, en el caso del discurso de la universidad, y por el arte, digamos, vemos la envergadura de lo que Lacan pone en juego, no evidentemente por primera vez, pero creo que logra una articulación de una visión que desde luego está presente en Freud, pero bueno, que le da un rango de enorme, enorme altura y de volumen, digamos, de envergadura de nuevo, al campo propiamente psicoanalítico. Em, Creo que esto por sí solo da para hablar de un montón de cosas, pero vamos al punto de cómo es que estos 4 discursos están aquí presentados de una manera ligeramente más esquemática, y quiero explicar por qué. En primer lugar, notamos los pares de barras que vienen dadas por el diagrama, digamos, de la relación entre, digamos, del significante, a su vez devenido de la lingüística de Ferdinand de Saussure. Y aquí notamos, bueno, varias cosas. Primero, la costura, como me gusta decir, que implican estas barras, su repetición, algo así como la negatividad fundante, la imposibilidad, la impenetrabilidad entre el piso de arriba y el piso de abajo, al mismo tiempo que la relación que hay siempre entre el piso de arriba y el piso de abajo, y
por supuesto, esa especie de insistencia que no podríamos dejar de relacionar con la repetición al aparecer en pares y, bueno, en un sentido también más amplio, la repetición inherente al hecho de que estamos aquí hablando de un cuarteto de discursos que después se van a convertir en más, pero que parten siempre de este principio doble, diría yo, de la negatividad y de la repetición que los articulan desde su posibilidad misma. Los lugares ya los describí, el agente, el otro, la verdad y la producción. Y lo que quiero enfatizar es que cuando ahí Lacan coloca las letras, S1, es decir, significante amo, S2, el saber, S barrado, el sujeto, y pequeño a, el plus de goce, y las hace, digamos, girar como pequeños relojes a lo largo de estos 4 lugares. Entonces, pues ese uno que estaba arriba a la izquierda en el discurso del amo pasa en el discurso de la histérica al segundo sitio en el piso de arriba, etcétera. Es decir, circulan estas letras por los lugares con una regularidad absoluta. No se puede evitar aquí el símil un poco irónico del reloj suizo, pretendidamente puntual siempre. Pero lo que quiero destacar es que en realidad hay dos registros distintos en lo tocante a los vectores. Están los vectores, si vuelven ustedes de momento a la lámina 1, están los vectores que conectan el agente con el otro arriba y después la verdad con el otro y la producción con el agente, es decir, una especie de efecto como de feedback, ¿no? El efecto boomerang de lo que el discurso mismo produce y que le regresa a la gente como interpelándolo a su vez. Están esos vectores, pero narrativamente me parece claro que cuando uno habla de agente otro, verdad y producción, hay un sentido, hay una dirección ya inherente, digamos, a la estructura, que es de hecho de lo que me voy a ocupar. Es decir, estoy hablando más, vamos a decir, de la infraestructura discursiva que de los vectores entre las letras, como las llamó él. Y esto me va a permitir ahorrarme un montón de discusiones, en primer lugar, acerca de la evolución histórica de los vectores, que sin duda es un tema importante, digamos, no lo soslayo, pero lo pongo por lo pronto entre paréntesis. Y también me va a permitir pasar de largo de todos los motivos por los cuales suele decirse que el discurso del capitalista, que va a aparecer en un momento más, en realidad no llega a ser un discurso y que de ahí, por lo tanto, es imposible derivar la combinatoria completa, que les voy a mostrar en un momento, que son los 24 discursos, una especie de gran caja de Pandora. Es decir, lo que estoy proponiendo, para decirlo de nuevo en otras palabras y que quede bien claro, es que la relación entre agente, otro, verdad y producción conlleva una vectorización narrativa que indudablemente abre al interés que tiene la combinatoria completa, es decir, el desperdigamiento en todas las posiciones posibles de las letras, más allá de las relaciones postuladas por el propio Lacan entre las letras, comenzando por el discurso del amo. Si regresan ustedes por un momento a la lámina 1, ahí en donde se puede leer, como él enseña, que el significante amo representa al sujeto ante
otro significante o ante el conjunto de los otros significantes, y sin embargo ahí se produce un residuo que no logra ser, como dice él, usando un término enormemente problemático filosóficamente, pero en fin, representado. Entonces, si bien esa es una formulación preciosa, la que él nos brinda, me parece que cuando uno se interna en los meandros que vendrán, hay que dejar claro que lo estoy haciendo en el plano de la infraestructura de las letras en relación con los lugares y no siguiendo la línea que, a decir verdad, me parece más un efecto de superficie entre las letras y los vectores que las conectan. Entonces, 1972, estoy ya en la lámina 3, Lacan se enfrenta a lo que podemos concebir como la inevitable pregunta por el capitalismo en el universo de los cuatro discursos. Y bueno, a mí no me sorprende absolutamente para nada a estas alturas que no haya encontrado un lugar para el discurso capitalista en el seno de estos cuatro originales discursos que en realidad me parece a mí describen extraordinariamente bien la gama de los lazos sociales en las sociedades tradicionales, en las sociedades teológicas, en algún sentido en las sociedades agrarias, ahí donde el poder, el saber, la subjetividad y lo que no haya asidero en ninguna de las categorías anteriores, y se pueden notar claramente las resonancias Foucaultianas de estas palabras poder, saber, subjetividad en ese, o sujeto en esa formulación de Lacan. En ese cuarteto el discurso del capitalista no encuentra asidero. Y me parece que la forma en que Lacan construye, estoy todavía en la lámina 3, ese discurso del capitalista es absolutamente genial, porque realmente podemos leer toda la, digamos, el vuelco histórico de el agente como significante amo, es decir, como un agente teológico, como un agente soberano, palabra que volverá después, y la ocupación del lugar de el agente por el sujeto, diría yo rápidamente, del sujeto burgués. Un sujeto que por lo tanto entra en la extraña, muy extraña condición de pretender representarse a sí mismo, prescindiendo de Dios y prescindiendo del rey, ambos referentes paternos, podemos decir, digamos, son decapitados en el curso del siglo XIX. Y me parece que el discurso del capitalista estructura extraordinariamente bien el lugar eclipsado, pero al mismo tiempo parcialmente activo, que ocupa el significante amo S1, ahí en el lugar de la verdad, en el discurso del capitalista, a diferencia de lo que sucedía antes, donde el soberano o la deidad eran pues el agente como tal que representaba al sujeto ante el resto de la sociedad y prácticamente, digamos, del mundo. Repito, en esas sociedades tradicionales. El pequeño detalle, y bueno, es extraordinario que Lacan haya hablado del discurso del capitalista tan poquito y que esta referencia sea lo suficientemente polémica como para que no sea tomada por buena parte de los comentaristas y estudiosos de Lacan, sí por otros, con diversos grados de, digamos, de interés, a mi modo de ver. Pero claro, el punto es que una vez que aparece el capitalismo, y es una alegoría reveladora, pues queda roto el relojito suizo ese que hacía que
que las letras giraran como las manecillas del reloj, porque ha habido una mutación, una especie de trastocamiento en su orden, no necesariamente en relación unas con las otras, me refiero a las letras, sino en su orden en relación con los lugares de la gente, el otro, la verdad y la producción. Y es ahí que, como ya nombré, se produce en la lámina 4, pues esta especie de apertura de una caja de Pandora, un poco avasalladora, como toda caja de Pandora, de 24 discursos, que son la combinatoria completa, 4x3x2x1, en donde todas las letras están distribuidas en todos los lugares. Pueden observar ustedes, y así están organizados en esta lámina, que los 24 discursos se dejan claramente ordenar por palos, por categorías según la dominante, es decir, según la presencia de cada una de las letras en el lugar de la gente. Entonces, en el palo del discurso del amo está todo lo que comienza con S1 en el lugar de la gente. En el lugar de la histérica está todo lo que comienza con el sujeto en el lugar de agente, S2 en la universidad y pequeño a en el discurso del analista. Y estos, digamos, esta gama de discursos me parece enormemente interesante pues, de explorar y de entender, incluso en la pregunta formal acerca de su organización y de las distintas maneras en que esa organización se produce. Bien, pues evidentemente no vamos a hablar de los 24, nos llevaría algunas horas más que 24. Entonces les invito a que pasen a la siguiente lámina, que es la 5, y voy a dar un primer ejemplo de por qué esta extensión puede en efecto resultar interesante. ¿Qué pasa si, como una especie de experimento mental, generamos discursos nuevos siguiendo las reglas que Lacan ha seguido para generar el discurso del capitalista? Es decir, ¿qué pasa si hacemos intervenir el mismo trastocamiento en el caso del discurso de la histérica, en el caso del discurso de la universidad y el discurso del analista? Y ese fue un ejercicio que hice desde el inicio, creo que fue mi primer ejercicio, pero me sigue pareciendo enormemente esclarecedor, porque si lo gloso brevemente, porque no podría hacer más, pues verán ustedes que me he atrevido a ponerles nombre. El problema de ponerle nombre a los discursos es realmente un problema grave, porque hace recaer una dimensión imaginaria en algo que linda con el real y que, digamos, inherentemente es una eficacia simbólica, la de los discursos. Entonces, estrictamente tendríamos que ser capaces de trabajar con ellos sin ponerles nombres, simplemente leyendo formalmente lo que está ahí en juego, para desanecdotizarlos y para que no queden anclados a un horizonte de referencias, a un sentido particular. Pero bueno, creo que eso aplica, por cierto, a los propios 4 originalmente formulados por Lacan. Eh, sus nombres son un problema, iba a decir sus problemas son un nombre, efectivamente. Esos nombres son síntoma y facilitan tanto como, por otro lado, ocluyen. Pero vamos a ver, en mi lectura, el trastocamiento del discurso de la histérica produce un discurso que creo que describe fielmente lo que Giorgio Agamben ha descrito famosamente como el paradójico sujeto de la nuda vida, es decir, un sujeto en el límite o en franco desujetamiento.
digamos, que por supuesto es producido en ese laboratorio límite de la modernidad, que son los campos de exterminio nazis, pero que sabemos y hoy está desgraciadamente bien a cielo abierto en más de un lugar, cómo ese desujetamiento, esa caída del sujeto que antes estaba en un lugar de la gente al lugar de la verdad, produce una forma de vida que es casi una mera forma de vida en el sentido de la vida biológica y justamente ya no de la vida subjetiva como existencia. Y aquí, bueno, uso los dos términos, digamos, filosóficamente de común utilización para escribir estas dos cosas. En el caso del discurso de la universidad, ese trastocamiento produce un discurso que llamé informático y que me parece que describe la universidad llamada tecnológica, es decir, el movimiento que describe Jean-François Lyotard en La condición postmoderna, que creo que es un libro insuficientemente leído, quizá no haya sido leído todavía, quizá debamos de leerlo nosotros, y que básicamente tiene que ver con una desnarrativización del saber, ¿no? Es decir, ese saber convertido, digamos, que hace pasar los relatos por un filtro y termina el otro lado como bits y bytes y cuanta de información discretas que produce un sujeto buenamente monosilábico en ese lugar de la producción del sujeto en el discurso informático. Y en el caso del propio discurso del analista, tenemos un trastocamiento que produce, me parece, el discurso del terapeuta. Un discurso en donde justamente lleva la mano el saber y justamente no el plus de goce, que queda ahí implícitamente eclipsado en el lugar de la verdad. Entonces, podríamos explorar si estos son los nombres correctos, pero espero con esta pequeña prueba sugerir a ustedes cómo es que los órdenes de la subjetividad, del saber y de la respuesta al malestar en la cultura, eh, que es una forma en que podríamos describir también al psicoanálisis, quedan bajo su nueva forma mutados en lazos sociales, modos de subjetivación y de institucionalización que tienen que ver con muchas de las cosas que vemos cotidianamente nosotros en nuestras vidas y que quizás son las expresiones más radicales de un largo proceso, digamos, de evolución capitalista, siguiendo, digamos, la tendencia general que Lacan, digamos, marca con ese paso del discurso del amo al discurso del capitalista. Es solo una probadita, entonces los invito a ir a la lámina 6, a donde me voy a concentrar ya directamente en el tema, pues en algún sentido central que me ocupa. No se asusten, como vieron, son solamente 10 láminas, entonces ya estamos en la segunda mitad. De entre todos esos 24 discursos, hay dos que pertenecen al palo del discurso del analista, en donde el residuo, el plus de goce, se dirige no al sujeto, sino a ese dos, al saber. Lo ven ustedes ahí en el piso arriba, y son dos porque en el piso de abajo está, digamos, recto y verso, están las dos variantes, ahí donde la producción de cada uno de esos discursos es el sujeto en primer lugar y en el otro caso un nuevo S1. Entonces, me quiero detener brevemente para caracterizar estos discursos. Este discurso es el que figurativamente, porque Derrida lo usa como una
mera figura, digamos, una especie de prótesis de pensamiento, dada su propia compleja relación con el psicoanálisis. Él dice, un psicoanálisis de la filosofía. Es decir, un psicoanálisis no del sujeto, sino del saber. Es como yo entiendo esa formulación. Y entonces ven ustedes como ese 2 está en el lugar del otro. Y esto plantea una doble vertiente, la desconstrucción que he llamado subjetivante y la desconstrucción que he llamado instituyente. Es decir, una desconstrucción subjetivante en la medida en que produce sujeto como efecto suyo, y en el segundo caso una desconstrucción instituyente que produce nada menos que un significante amo. De los dos, el que me interesa más es el de la desconstrucción instituyente, porque fíjense, y lo he destacado con el color rojo, que este S1 que está en el lugar de la producción en el discurso instituyente es el mismo S1, o en todo caso es un S1 afín a lo que produce el propio discurso del analista como, digamos, como efecto de esa socialidad analítica. Es decir, produce un significante nuevo, un significante que, si atendemos a lo dicho y a la explicación del propio Lacan, es un significante que representa al sujeto frente a otros significantes. Y entonces me parece sumamente interesante que en el campo que he llamado freudiano, nada que ver digamos, la nominación del campo freudiano, aunque evidentemente alguna resonancia puede tener, pero que en el ámbito de lo freudiano haya dos maneras distintas de partir del plus de goce o de la residualidad radical, eh, insubjetivable, innominable e insabible, vamos a decir, es decir, algo que no cabe ni en las operaciones de la subjetividad, ni en las operaciones del saber, ni del poder, y que haya dos maneras de producir un significante amo nuevo a partir de ese inicio marcado por pequeño a en el lugar del agente. Estos dos son los discursos que me he pues detenido empíricamente a experimentar durante casi 20 años, derivando de ahí propuestas pedagógicas, orientaciones temáticas, estrategias internas y externas, si quieren ustedes, institucionales, pero no como una herramienta, digamos, de conducción institucional, sino haciendo de la propia institución una especie de campo de experimentación, de laboratorización de estos dos discursos, cuya relación es compleja, porque yo diría, y creo que esto se puede leer en el propio texto de Ridiano, estas dos formas discursivas, digamos, rutilan, como me gusta decir, como rutilan las estrellas, en donde se alternan sin que ni una de las dos quede, digamos, fijada o quede fija o quede como la única versión, el pensamiento único, digamos, de la desconstrucción, que sabemos que no hay tal cosa, como no lo hay tampoco en el orden analítico. Y por lo tanto es un discurso que es instituyente porque es subjetivante, y subjetivante porque es instituyente, pero en todo caso que puede dar lugar a un taller de trabajo, a un laboratorio, si quieren, en donde por un lado se produzcan ciertos efectos de subjetivación, y por otro lado se produzcan ciertas posibilidades de invención, tal como sugiere esta noción de la institución como en el sentido activo, digamos, de lo que instituye o de lo que resulta instituyente.
siguiente lámina, la 7, hace una comparación de este doble lazo en la parte inferior, ya denominada, este doble lazo denominado, perdón, como una posuniversidad, es decir, algo que está vinculado con el saber, tal como solemos encuadrarlo, instituirlo, llevarlo adelante en nuestras sociedades, y después de una larga historia en la que hay que detenerse y detallar. Pero esos discursos de la desconstrucción, que son, digamos, el hervidero, el lazo mismo que anima la posuniversidad, fíjense qué interesante es la comparación con el lazo de la universidad. Si lo notan ustedes, estamos exactamente en las antípodas de la operación universitaria. La universidad, ven ustedes, parte del saber, y el saber se dirige a lo residual, ganándole clásicamente, o intentando hacerlo, ganándole terreno a la ignorancia o a la falta de saber. Y en el escenario posuniversitario pasa exactamente lo contrario. Es esa misma ingobernancia, ingobernabilidad epistémica lo que interpela, como interpela el inconsciente al sujeto, pero en este caso interpela al saber. Es decir, es el clásico caso de las escopetas, los patos disparando a las escopetas, en donde, para decirlo con términos que sonarán trillados, pero que son precisos, no se trata de construir, sino de desconstruir, tal como se hace en psicoanálisis. Y esa desconstrucción tiene una doble vertiente. Tiene una vertiente, como dije ya, subjetivante, y tiene una vertiente instituyente. Y, digamos, logra evadir esta relación histerizante que el discurso de la universidad tiene con la operación reiterada del saber. Es decir, como algo que nunca es posible terminar, porque el saber nunca puede gobernar lo residual, el saber no puede saber del goce, y por lo tanto el sujeto que esa operación produce es un sujeto dividido, que lo que hace inmediatamente es, bueno, volver por más saber para ver si ahora sí finalmente el saber va a lograr domeñar eh, pues ese residuo indomeñable. Y bueno, ahí está dibujada la paradoja toda ella. Entonces, la posuniversidad en realidad invierte, y por eso se la puede considerar efectivamente crítica, invierte la operación epistémica clásica de la universidad. Y puse también aquí el discurso tecnológico, que recuerdan, derivé de esa mutación del discurso de la universidad en términos de lo que Lacan hace con el discurso del amo para llegar al discurso del capitalista. Lo derivé del discurso de la universidad para hablar, como hice brevemente, de ese saber desnarrativizado, eh, que de nuevo está, digamos, en una situación de contraste muy amplio con lo que produce el lazo postuniversitario, en la medida en que, de nuevo, del mismo modo que en el discurso de la universidad, el tecnológico no quiere más que dominar, gobernar ese residuo, colonizándolo, digamos, del modo más profuso y total posible, algo que sabemos que es una quimera, freudianamente hablando. Es decir, sabemos que por el contrario tiene mucha más potencia la interpelación que eso residual puede hacer, no solo, por cierto, del saber, sino también de cualquier significante amo, ¿no? Es decir, es como una baraja que tiene siempre más potencia que la potencia de la otra baraja. En este caso, el residuo tiene más potencia que S1 o S2. Si vamos a la octava lámina, les diré y
digamos, esto se dirige ya prácticamente hacia mis conclusiones. Es que aquí se desconfiguró un poquito mi diagrama. La séptima lámina es una lámina, perdón, la octava. Es una lámina en donde lo que me interesa es describir el discurso que, como les anticipé, sería una descripción más ceñida que la que hace Brownstein de nuestra situación contemporánea, que hay que decirlo, es una situación, digamos, de un lazo social que ha basculado notoriamente en dirección de la perversión, para decirlo brevemente. No hay en ello un juicio moral, intenta hacer una descripción pues llana, pero digamos, Brownstein lo que hace, y creo que es sugerente, incluso si es la primera vez que lo escuchan, lo que hace es hacer un paralelo entre el discurso del amo y el Estado soberano, tal como lo describe Foucault. Hace corresponder en segunda instancia el discurso capitalista con las sociedades disciplinarias, de nuevo, como las describe Foucault, y propone, para pensar las sociedades de control, en cuyo elemento nos encontraríamos nosotros, explica esas sociedades de control en términos de un discurso de los mercados que, como ya anticipé, es el discurso del analista, solo que con elementos que no operan tal como opera el discurso del analista, sino por el contrario, digamos, transitan en una dirección perfectamente antianalítica, para que se entienda. Es decir, según el mercado, con un amo sin rostro, etcétera, etcétera. Este discurso de los mercados, yo propongo más bien escribirlo como se ve ahí abajo descrito, como el discurso de los tráficos, que si se fijan es el discurso del analista, pero con el piso de abajo invertido, con las letras del discurso de abajo invertidas, de modo que lo que produce no es saber, es decir, una especie de profusión de significantes, en vez de producir un significante amo que pueda, digamos, representar al sujeto frente a los demás significantes, tal como ya describí. Entonces, me parece que, digamos, en resumen, lo que estoy diciendo, y lo abriré desde luego a la discusión, es que el lazo que está en juego, el lazo desconstructivo, el lazo postuniversitario, este lazo crítico, que es un lazo paraanalítico freudiano, es un lazo que justamente se opone, se distingue e interpela al lazo de los tráficos, al lazo de los mercados, en la medida en que, si lo observan ustedes, lo que hace es interpelar al saber, bajo la forma, por ejemplo, del dinero, en el caso de una escena narco, interpelan al saber o al dinero, digamos, a esa profusión de significantes, digamos, cuyo amo está puesto entre paréntesis ahí en el lugar de la verdad, y en ese sentido el discurso de la desconstrucción, este discurso de la crítica tal como la he escrito, pues se dispone a interrogar radicalmente ese saber que justamente es el objeto de producción del discurso de los tráficos.
Esto, bueno, evidentemente tiene ya una serie de reverberaciones en el registro, podemos decir, político, y les explicará a ustedes por qué es que eh, tiene sentido afirmar, como lo hice de entrada, que mmm, hay una responsabilidad como analistas en llevar adelante dispositivos, no solamente en el espacio de nuestro trabajo de la práctica psicoanalítica propiamente dicha, digamos que no admite particularmente la politización por motivos de que eso haría digamos, comprometer el tratamiento en lógicas políticas como lógicas religiosas, y sabemos que el discurso del analista está justamente en el reverso de esa misma posibilidad, pero que, sin embargo, sí podemos proponer y desplegar un lazo de criticidad freudiana, entendida, digamos, de un modo perfectamente paraanalítico, que pueda contraponer a esta irrupción, a la profusión y a la multiplicación, digamos, de las instancias, dije, perversas, de este lazo social que describo en términos de los tráficos. He decidido detenerme aquí para tratar de recoger algunos de los pedazos que se hayan quedado por ahí regados, y quizá vuelva a la novena lámina en algún momento de la discusión. Les agradezco mucho su paciencia y su atención, y con muchísimo gusto recibo enseguida sus comentarios y sus preguntas. Adelante. A ver, aquí aparecen ya, bueno, hasta ahora son saludos, menciones de que llega bien el sonido. Psicoanálisis de la filosofía, hay una gran relación. Los saludos desde Colombia. Derrida nunca leyó bien a Lacan, dice Leroux Sampieri. Seguía siendo un freudiano sin reservas. De hecho, solo se metió a leer los textos tempranos de Lacan, mas nunca los seminarios. Sí, en buena medida concuerdo, y al mismo tiempo mantuvieron ambos una extraña y compleja vía paralela, lo cual incluía el recelo del caso. Entonces, quizá quisiera pues hablar menos de la relación, si quieren ustedes, anecdótica o incluso textual durante la vida de ambos, y más de la lógica que se desprende del trabajo de ambos, que, bueno, como es evidente en mi propia descripción, me parece que tienen profundas relaciones. Leticia Tezoco dice que las láminas no se observaron. Leticia, no las compartí, pero Yoika amablemente ha mencionado dónde se puede descargar la presentación. Está ahí comentado por Arturo Rogerio. Y pues ahí está en fin, los apuntes que he compartido. No sé si me oyen, dice aquí, dice un letrero que hay problemas para reproducir este video, pero no sé si refiere a la transmisión misma o a algún otro.
Aguardo aquí comentarios o preguntas que tengan para hacer. Sí. Bueno, miren, no sé si... Ah, me dicen que me mandarán otras preguntas. En fin, si fue demasiado material, me dicen con confianza y podemos volver a puntos más temprano. Este, ¿Por qué considera que el debate Freud-Derrida es ocioso? No, me refiero al debate Lacan-Derrida. Freud, desde luego, no. Este, digamos, como ya mencionaba la colega cuya mención leí, diría que Lacan y Derrida son freudianos o no freudianos, pero pasados por Freud, pues prácticamente en medidas similares. A ver, aquí Dexter Franklin pregunta, ¿es posible que haya cambios radicales en las instituciones como tal? Y por otro lado, en la psicoanálisis post-COVID, ¿cuáles serían estos cambios? Eh, pues, Dexter, yo creo que los cambios radicales solo vendrán si los asentamos. Yo tengo más bien una lectura, eh, digamos, pesimista de la pandemia, en el sentido de que es un intensificador de los procesos, desde luego de los negativos, también de los procesos positivos. Entonces, hay más que cambios, digamos, yo diría que hay una intensificación de lo que ya de por sí venía sucediendo. Creo que este foro mismo, hasta donde entiendo, es un ejemplo de ello. Digamos, se ha cargado de una intensidad mucho mayor en estos meses, aunque la propuesta estaba ahí desde antes. Y creo que ese es un poco lo que pasa en todos los distintos ámbitos. Brandy Mostaza de Limón dice, se puede hablar de 24 discursos cuando no todas las combinatorias preservan las condiciones para la estructuración de la relación fundamental. Un significante es lo que representa un sujeto ante otro significante y queda un resto. No se volverían ilegibles las combinatorias si no se considera la relación estructural con el significante y con el plus de goce. Me surgieron tales dudas. Sí, entiendo. Yo sostengo que podemos darle una lectura mucho más integral a los discursos, por más integral diría menos lineal y menos diagramática, por cierto. Es decir, pensemos en una especie de tercera dimensión que la combinatoria misma tiene. Y hay siempre una relación entre el sujeto y el significante amo, independientemente del lugar que ocupen ambos. Por eso, como dije, doy prioridad en mi propuesta de lectura a los vectores implícitos entre las posiciones antes que a, digamos, las vectorizaciones tal como usted las está describiendo y que llamé críticamente lineales. Creo que aún si estuviéramos de acuerdo con esa objeción, vale la pena tomar el riesgo, ir más allá de la frontera, digamos, diagramática, como la llamé, para explorar esa combinatoria en toda su potencia, que es enorme. Astrid Vázquez dice, ¿es posible hacer extensivo el sentido del lazo en las sociedades de tráfico a sociedades de psicoanálisis? ¿Es posible hacer extensivo el sentido del lazo en las sociedades del tráfico a sociedades de psicoanálisis? Sí, sin duda. Implícitamente, Astrid, colegas, creo que lo que estoy planteando tiene implicaciones para
los lazos analíticos y también en la siempre debatida relación entre el psicoanálisis y la universidad. Creo que si algo, esperaría que este planteamiento hiciera más visibles, digamos, esos posibles, eh, digamos, colores que, por ejemplo, los tráficos pueden reflejar en las sociedades psicoanalíticas. No hay para mí ningún motivo por el cual lo que sucede en el lazo social más amplio no pueda teñir lo que pasa entre nosotros, más bien al contrario. Y creo que contraponerse a las tendencias más negativas implica un esfuerzo muy robusto y espero que con mi discurso pueda ejemplificar algunas de las vías que se pueden tomar. Sergio Maldonado, saludos Sergio, dice, en 17 se puede constatar cómo lo residual interpela al otro y a partir de ahí la posuniversidad. Yo pienso que sí, yo pienso que es un, pues es una interpelación permanente. No quiero decir que en todos los casos sea feliz o de resultados o de los resultados esperados, lejos de ello, pero creo que sí tenemos suficientes experiencias digamos, casos concretos en donde esa residualidad interpela al saber y produce efectos de subjetivación o de institución en el sentido activo de lo instituido o lo instituyente. Y eso sí sería el campo de la posuniversidad. Ahora, estamos en proceso de documentar esto. No se sostiene que yo afirme que sí se produce o que no, eh, más que como una opinión, pero creo que será interesante poder documentarlo y que, por cierto, otros puedan, entendiendo mejor este planteamiento, pues confirmarlo o rebatirlo eventualmente como sucede en todo buen experimento. ¿Podrías ampliar un poco la idea de un amo que actualmente no se evidencia? J. Fernández, soy nuevo en el tema. Sí, claro que sí. Eh, si observamos en la octava lámina, partimos de un amo, un significante amo que está en el lugar del agente en primera instancia y que representa claramente el sujeto soberano, ahí donde ese significante, como Dios o como el rey, representan al ciudadano o al feligrés. Y ahí, digamos, el amo tiene una presencia permanente, tiene una presencia política, tiene una presencia religiosa. En el segundo caso, en el régimen de las sociedades disciplinarias, tendríamos un discurso del capitalista en donde visiblemente es el sujeto burgués quien sostiene, digamos, esa agencia y no hay más trascendencia, digamos, estatal o religiosa como había en el caso del Estado soberano. Y en el caso del discurso de los tráficos, si observamos el diagrama, lo que tenemos es que el agente es un residuo, es decir, es un irrepresentable. Y bueno, el ejemplo que se me ocurre para explicarlo es cuando va uno a una oficina empresarial o gubernamental y con una queja y le dicen se cayó el sistema o es que el sistema así lo determina. Pues sí, pero eso es lo que está mal. No, pues sí, pero es el sistema. Claro, pero ¿quién dice yo? ¿Quién toma la responsabilidad de lo que ese sistema está establecido para hacer? Eso es lo que estoy llamando el amo sin rostro, es decir, es un amo distribuido en esa red de la sociedad de control. Ari Valdés dice, hay que reconocer también que el sujeto está interpelado ya por una verdad producida por las estructuras del poder.
Sí, sin duda, pero creo que hay que entender que la interpelación de la que estamos hablando es una interpelación de eso, esa sustancia de la que nada se puede saber, que no es asimilable subjetivamente y que por cierto tampoco es articulable por un discurso del poder. Es decir, que es una interpelación radical la que se hace en el orden del discurso del analista o de los discursos de la desconstrucción y por lo tanto no podrían tratarse la misma interpelación. Digamos, hay una interpelación estructural, que es a la que yo me refiero, y desde luego hay una interpelación cotidiana u ordinaria, que sería la de las estructuras del poder. Espero haberme dado a entender en ese punto. Gracias por tu comentario, Ari. Leticia Tezoco, ¿cómo articular el discurso capitalista y el malestar en la cultura? Eh, pues creo que el malestar en esa cultura producida por ese discurso básicamente es el malestar asociado con el narcisismo y sus abismos, ahí donde el sujeto finge poder representarse a sí mismo, es decir, ser agente de sí mismo, quedando Dios, el Padre o el soberano en un lugar eclipsado del saber, perdón, de la verdad, como sabemos es aquello que en la, digamos, que falta en el saber. Es decir, es un lugar que es el de una otra escena, está ausente, pero está presente justamente en función de esa ausencia. Entonces, de ahí, pues, los estudios que se han hecho sociológicos y de otros cortes acerca de la religiosidad implícita del lado capitalista, del lazo, perdón, capitalista, pero pues un sujeto que se finge representar a sí mismo, pues es toda una, bueno, es todo un malestar, ¿no? En principio. Y creo que podríamos en ese sentido ir caracterizando los malestares de cada una de las de estos dispositivos. En el caso del Estado soberano, me parece que podemos decir ahí donde lo que se produce es la residualidad, que el malestar está asociado con la finitud, ¿no? Es decir, con el desafío de una finitud que por otro lado no se asume en esa promesa ilusoria de la totalidad del soberano o de la deidad. Y bueno, eso pues tiene un nombre muy clásicamente freudiano, que es la castración. Y de ahí, digamos, las elaboraciones del propio Freud, que me parece que se dan justamente en el pasaje entre el Estado soberano y la sociedad disciplinaria, digamos ahí donde comienza a caer ese padre, ese rey, ese Dios, digamos en amplias franjas del mundo social. Eh, y del mismo modo podríamos caracterizar el malestar en la cultura en el orden de los tráficos como un malestar en el que el sujeto como tal es continuamente interrogado, enfrentado, desafiado por lo residual. Y creo que esto se ve en muchas de las discusiones contemporáneas, en esa forma llamada, digamos, de ciertas formas cuasi posmodernas del fascismo contemporáneo, que, que son, digamos, de un orden perverso, pero que riman aparentemente con temáticas críticas, como esto que los conservadores, por ejemplo, en Estados Unidos cuestionan tanto, como de la relativización cultural de la etapa anterior que ha dado lugar a una especie de todo vale perverso político en la contemporaneidad. Y creo que incluso los debates en torno a
la enorme gama de problemáticas del género, en algunos ribetes, me atrevería a decir también del Me Too y demás, tienen ese carácter, digamos, de hacer estrellar lo residual en la cara del sujeto y de producir un río infinito de discusiones, de intercambios, de posts, de comentarios, de chismes y de problemas, sin que se produzca, digamos, un anclaje institucional, una especie como de buclaje asociado con el S1, el significante amo, que en el discurso de los tráficos está, como lo ven ustedes, en el lugar de la verdad. Entonces, es una respuesta un poco larga, Leticia, te agradezco dar pie al tema de cómo se puede, sí, estructuralmente caracterizar cómo el malestar en la cultura se tiñe de distintos colores según la socialidad base que la sustenta. Alfredo Miranda dice, me interesa si responde esta pregunta por provecho de todos o el mío. Eh, la de Dexter, creo que ya la respondí. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches, Joel Escalona. Los 24 discursos dan cuenta del devenir histórico, mismos que le sirven a Lacan para dar cuenta de la imposibilidad de nombrar el discurso capitalista, ya que los mismos 24 discursos son el mismo discurso capitalista. A ver, yo detecto ahí dos grandes temas, importantes y enormes los dos. Y el primero es la relación entre historicidad y discursividad y los 24 discursos que en principio tienen pues una existencia sincrónica, ¿no es cierto? Como formulaciones simbólicas. Yo últimamente he pensado cuando tenemos con tanta frecuencia la sensación de una regresión histórica justamente en un montón de temas, en este desfondamiento de instituciones que dábamos por sentadas hasta hace muy poco, etcétera. He pensado que en realidad los discursos, justamente en su carácter sincrónico, nos permiten entender que la historia por sí sola no garantiza nada en el orden sincrónico, es decir, que la historia pues es del orden del acontecimiento, pero que nada impide que la historia vaya y venga o regresione radicalmente. Eh, Insisto, tal como estamos viendo ahora, es decir, que podríamos, como quien dice, regresar al Estado soberano o a las sociedades disciplinarias bajo ciertas circunstancias. Empíricamente eso se ve complicado en este momento, pero creo que quizá damos demasiado peso a la densidad irreversible de la historia y creo que por el contrario, justamente los 24 discursos no dan cuenta del devenir histórico, sino de su fatuidad en un momento dado. Eh, y si tuviera que situar conceptualmente la historicidad en su campo, en el campo de los discursos, diría que la historicidad está en esa insistente repetición de la negatividad que está en la base de las líneas, de las barras. A ver, me está llamando Arturo Rogerio, ya no sé si me están escuchando. Sí, Arturo. Hola, doctor Benjamín. No logro verlo y al parecer la transmisión se ha caído. ¿Usted logra ver algo en su pantalla? ¿Le menciona que sigue en vivo? Pues dice, tenemos problemas para reproducir este video, pero pensé que era mi propia imagen. Y luego dice finalizar video en vivo. Pulso eso y reiniciamos. De acuerdo, y podemos regresar con las preguntas que ya capturé, que están Bien. En el live, ¿no? Por favor. Claro, entonces final. Ok, pues ya está transmitiendo. De acuerdo, vamos a ver si hay alguien que nos escuche. Puede pedir confirmación, doctor Benjamín, para ver si alguien
¿Ya le ve? Pues todavía lo está pensando. Ya. Ya. Hola a todos, estamos aquí de vuelta y quiero solo saber si está en orden la transmisión, si me pueden hacer algún comentario para saber si lo están viendo. Sí, doctor, ya me aparece acá. Bien. Ya estamos regresando. Así que bueno, adelante. Entonces, en el WhatsApp le dejé unas preguntas. Voy a ver si hay alguna otra que me haya faltado. Bien. Entonces puedo ir abordando esas. Le dejo en vivo. Perfecto, gracias. Acá sigo, gracias a usted. Bueno, compañeros, pues aquí seguimos y tengo aquí un listado de preguntas. En la puesta de lazo social, disculpen que aquí no tengo los nombres, entonces no sé de quiénes son las formulaciones, pero dice en la puesta del lazo social, ¿por qué quedarnos en 24 y no en múltiples formas de hacer semblante frente a lo real? Sí, es una buena pregunta porque por supuesto que hay, digamos, en la lógica del caso por caso, por ejemplo, o incluso de la singularidad consustancial a cada uno de los casos singulares, eh, por supuesto que hay múltiples formas de hacer semblante frente a lo real para usar ese lenguaje. Digamos, yo acepto que estos diagramas de Lacan, así de interesantes como son, tienen todavía un cierto este, carácter, eh, pues, pues estructural, casi estructuralista. Eh, y bueno, sabemos que hay N formas de hacer semblante, pero de todos modos creo que vale la pena desempacar algunas de las implicaciones de estos 24 y que como cualquier combinatoria, con la potencia que la combinatoria tiene siempre, pues me sigue resultando fecundo hacer el ejercicio y ser desafiado por la combinatoria. La, había una segunda parte de la pregunta que estaba yo respondiendo antes. Sí, decía que los 24 discursos son, en algún sentido, todos siempre el discurso del capitalista. Yo diría que no, no exactamente. Es decir, son efecto del desparramamiento discursivo que el capitalismo produce, pero me parece que de hecho podríamos hacer el mismo postulado respecto a cada uno de los discursos, es decir, la combinatoria de los 24, ¿a qué discurso pertenece? Yo sostengo que puede pertenecer a cualquiera de los 4 o a cualquiera de los 24, porque tienen efectos, digamos, de institución en el sentido político-religioso, pueden tener un sentido epistémico, pueden tener un sentido estético o subjetivo en el sentido del discurso de la histérica, o bien pueden ser utilizados en su conjunto como, digamos, un mecanismo interpelador de la subjetividad o del saber, como en el caso del discurso de la desconstrucción. Entonces, me parece que ahí estamos ante una especie de fractal complejo, donde cada uno, o sea, donde los 24 caben dentro de cada uno de los demás en una combinatoria de combinatorias y que no se centran de nuevo en esta discursividad capitalista. ¿Qué discurso cree que tenga mayor relevancia para dar cuenta de los fenómenos sociales en tiempos de la pandemia? Bueno,
pues lo que estoy planteando es que el discurso de los tráficos, pero no solo durante la pandemia, ya desde antes, y creo que la pandemia es un catalizador que simplemente hace más crítico todo lo que está sucediendo, es decir, vemos a la luz del día el carácter genocida, el carácter profundamente explotador, el carácter profundamente perverso de los intercambios y de la circulación de las mercancías, ahí donde, digamos, se anclan en, pues prácticamente en esclavismo, en una punta y en la otra, pues se venden en una calle adinerada de una gran metrópoli, con toda la parafernalia del caso, y se produce un efecto como de veladura de lo que en efecto es una dinámica de tráficos. Esta dinámica de tráficos también hay que entenderla como no son los traficantes contra los, digamos, no son los malos contra los buenos, digamos, sino que es un sistema que de hecho administra, por un lado, la guerra contra el narco y por otro lado, las fuerzas de seguridad, y en realidad la diferencia entre esas dos es muy difícil de precisar, hasta el punto en que en realidad en el fondo funcionan como una sola dinámica. Y aunque eso siempre ha sido en el fondo así, creo que ese carácter de lo traficado tiene, como intenté describir, diversas características que son singulares a la situación que uno vive como resultado de ese lazo social, digamos, de referencia que sería el que vivimos hoy. Buenas noches, aquí está la pregunta sobre el devenir histórico, el discurso del capitalista. ¿Me sugeriría algún artículo de su autoría para seguir pensando en la propuesta que aquí expone? Sí, ahora les cuelgo algunos artículos y digamos, lo que tengo son un montón de intervenciones parciales sobre distintos temas, con distintos registros de esos, pero específicamente sobre el tema de la posuniversidad, digamos, sí me he ocupado de publicar de manera un poco más sistemática, y ahora mismo les comparto estos materiales. Tiene relación lo que propone desconstrucción instituyente y subjetivante, que no subjetiva, ojo, con la escuela de Lacan. Pues esa es una pregunta crucial, porque tiene que ver con la pregunta sobre la agremiación analítica. ¿Cómo hacemos que nuestras asociaciones no tengan el carácter de amo o de universidad, o de histérica, o peores, de capitalista o de tráfico, eh, para, digamos, salvaguardar cierta coherencia entre el discurso que nos anima y nuestra propia forma de socializar? Yo creo que estamos todavía lejos de lograr una respuesta. La institución psicoanalítica, desde una perspectiva filosófica, es ejemplo del fallo de las instituciones todas, es decir, es una especie de caso límite de por qué las instituciones fallan, y quizá en ese sentido estamos a merced de ese fallar estructural y permanente, pero lo cual no quiere decir que nos quedemos cruzados de brazos. Yo, con base en mi experiencia y con base en otros antecedentes que he ido poco a poco conociendo, diría que la gremialidad analítica es por excelencia una gremialidad editorial, es decir, es una gremialidad, digamos, cuya dignidad, en el mejor de los sentidos, está dada por la escritura y la inscripción que esa escritura puede generar gremialmente y hacia el exterior. Entonces, hay algo de eso que está en juego en la exploración nuestra en 17,
que se puede llevar desde luego muchísimo más lejos, pero es lo que yo tengo pesado. Es decir, tiene que ser una inscripción justamente no institucional en el sentido pesado, clásico del término institucional. Es decir, no puede ser un molde del discurso del amo, no puede ser tampoco un molde epistémico, digamos, universitario, y se ve mucho que, digamos, por mucho que los analistas cuestionemos al discurso de la universidad, con frecuencia pues se puede atestiguar cómo los propios gremios, las propias asociaciones de psicoanalistas se conducen universitariamente, incluso como claustros, casi como esas universidades medievales, digamos, hechas de las cofradías del caso. Entonces, más que responder, quiero intensificar la pregunta y dejarla, desde luego, bien abierta para que nos siga interpelando a todos. Es posible que haya, bueno, esta pregunta ya la leí, y esas son, por lo pronto, las preguntas que he recibido. Y, en fin, ha sido un gusto conversar con ustedes. Sé que ha sido un programa quizá demasiado ambicioso, pero importante para mí, pues, desplegar, digamos, la argumentación completa y al menos transmitirles un panorama integral, amplio de la cuestión. Si quieren como corolario, mientras piensan, si tienen alguna última cuestión que quieran compartir o plantear, voy a mi lámina 9 y, y destaco cómo es que el discurso de la desconstrucción de la posuniversidad, por lo tanto, este discurso freudiano que estoy describiendo, interpela el saber que, por otro lado, el ámbito de los tráficos produce, y que está también en el lugar de la verdad en el discurso informático. Entonces, pues quisiera quizá terminar con la proposición de que en efecto tenemos responsabilidad, no solo en nuestra práctica, lo cual pues damos por descontado, aunque sea siempre un desafío, sino que creo que en este momento en particular, dada la naturaleza de lo que está pasando en la esfera pública más ampliamente y los lazos, digamos, que están cundiendo, mi invitación, colegas, es a la posibilidad de cultivar una socialidad que justamente pueda funcionar a modo de contraveneno de la socialidad de los tráficos, que me parece describe en buena medida pues la basculación fascista y perversa en varios sentidos, que se aprecia en franjas muy amplias del planeta y que no pueden dejar de preocupar, dado el panorama de fondo, que es siempre para mí el panorama, digamos, del ecocidio, y de las respuestas posibles que podemos implementar a esa aceleración y al hecho mismo, digamos, de quedar situados, digamos, en un viaje directamente a lo impensable. Entonces, pues quiero de nuevo agradecer muy calurosamente a todos quienes sostienen este foro, a ustedes por su presencia, y con mucho gusto seguiremos esta conversación de otras maneras. Muchísimas gracias y buenas noches.